Hola, ¿cómo les va? Es esta otra edición más del Noti de los trabajadores de la televisión pública, aquí en Telam, luchando por los 354 más 2, 356 despedidos de esta Agencia Nacional de Noticias, con todos los trabajadores de los medios públicos, de Radio del Plata, también despedidos, y con mi compañera Ana Weilman. Buenas tardes, gracias por estar. Estamos acá para pedir por la reincorporación de los 354 trabajadores despedidos de Telam y también por los de Radio del Plata. Y vamos a empezar a leer las adhesiones y a invitar, en principio, a los trabajadores de Telam para que nos cuenten qué es lo que está pasando. Carla Gaudensi, bienvenida. Bueno, ahora se acerca la compañera Claudia Gaudensi. ¿Cómo va, compañero? ¿Cómo estás, compañera? ¿Bien? Bien, ¿ya? Bueno, buenas tardes, compañeros, compañeras. Como ustedes ya saben, los medios públicos venimos denunciando el vaciamiento que quiere llevar adelante el ministro Hernán Lombardi desde principio de año. Este martes nos íbamos enterando que los compañeros y compañeras de Telam iban recibiendo en sus casas los telegramas de despido. Son 354 compañeros y compañeras, 354 familias que hoy están en la calle. Estamos dando una lucha como ya tiene historia esta agencia. Hubo 2 intentos de cierre y de liquidación de la agencia y fueron sus trabajadores y trabajadoras las que resistieron, las que enfrentaron eso y hoy la agencia está de pie. No existe una nueva Telam tal cual la piensa el ministro Hernán Lombardi y el gobierno. No hay posibilidad de que los compañeros que no fueron despedidos vuelvan a sentarse en sus lugares de trabajo sin el compañero y la compañera de al lado. Por eso estamos llevando adelante esta lucha con estas permanencias pacíficas. Es muy importante este Noti Trabajadores que se haga acá, porque también representa la lucha de los trabajadores y trabajadoras de la TV pública y es parte de este plan de vaciamiento. Vamos a revertir los despidos. Todos los compañeros y compañeras de Telam adentro, porque esa es la única Telam que conocemos. Muy bien, Carla Gaudensi, y les recordamos a todos, ya que está hablando la delegada de Telam, que nada bueno ni nada grande se puede hacer con la tristeza. Así que a pesar de que ha perdido la selección 4-3 con Francia, a pesar de que haya quedado eliminada del Mundial, vamos a seguir adelante con alegría, porque las batallas, las grandes batallas, se ganan con alegría, con fuerza, con entusiasmo, con amor. Y las batallas también se ganan con adhesiones, con el apoyo de la gente. Y vamos a comenzar a leerles quiénes son las personas que adhieren a esta lucha de los trabajadores de Telam. Los abogados por los derechos sexuales, Abuelas de Plaza de Mayo, Alberto Beretilnec, gobernador de Río Negro, Argentores, la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras de Página 12, la de Clarín, la de Infobae, la de Diario Perfil, la del Diario Popular, la de Noticias Argentinas, la del Cronista, la de Ámbito Financiero, la de Infonews, la de Telefe Noticias, la de la Gaceta de Tucumán, la del diario El Día de La Plata. También adhieren la Asociación Argentina de Actores, la Asociación de Abogados Laboralistas, la Asociación del Personal Aeronáutico, la Asociación de Madres de Plaza de Mayo, la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina, el Sindicato de Trabajadores de Subte y Premetro, la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, el Centro de Estudios Legales y Sociales, la CGT. Muy bien, y vamos a seguir dando información sobre esto. Vamos a pedir, como en toda esta edición del Noti de los trabajadores de la televisión pública, aquí desde Telam, de Avenida Belgrano 347, Belgrano casi Balcarce, en pleno San Telmo, vamos a seguir pidiendo por la reincorporación de todos los despedidos, con todos los trabajadores de Telam adentro. Tiene que terminar esta batalla.
o esta guerra, como quieran llamarle, pero hay muchas batallas. Ya volvemos. Unidad de los trabajadores, y al que no le gusta, se jode, se jode. Lo que está pasando hoy en TELAM es lo mismo que está pasando en todos los organismos y dependencias del Estado. Usaba un tipo que era el sostenedor del micrófono de la dictadura militar. 2 veces va a cerrar TELAM. A pesar del frío que hace aquí cerca del río, tenemos el calor de todos los trabajadores que se han dado cita acá y de los que nos están viendo a través del Facebook Live de Cipreva. Por allí es donde los pueden ver. Y estamos con Luis Brustein, colega de Página 12, que nos va a decir algo sobre esta situación que estamos viviendo y una batalla más, Luis. Colega de Página 12 y ex colega de la televisión pública. Trabajamos juntos, ¿no es cierto? Uno viene acá por muchísimas cosas, porque esto es una especie de genocidio laboral, ¿no? Entonces uno viene en primer lugar en solidaridad con los compañeros que han perdido, que han echado del trabajo. En segundo lugar viene porque esto es un acto de persecución política, porque esto empezó echando a 2 trabajadores que habían publicado información con la cual este gobierno no estaba de acuerdo. Y los echaron sin motivo por esa cuestión. Y después de ese conflicto vino este despido masivo. Entonces también estoy aquí en defensa de la diversidad de voces, en defensa de lo que tiene que ser un medio público, que no tiene que ser un medio oficialista como quiere este gobierno. Este gobierno quiere que los medios públicos sean oficialistas y los medios públicos son públicos, que es algo completamente distinto. Y en tercer lugar, uno viene en defensa de los medios públicos también, porque yo no sé, vamos a hacer historia, durante mucho tiempo la información interna de Argentina la cubrían las agencias internacionales de noticias, que eran las que ponían la agenda de lo que después se publicaba en los diarios. Esas agencias eran la Associated Press y la United Press International. Sí, bueno, pero sobre todo AP y UPI, que eran las que tenían mayor capacidad. Entonces Perón creó la agencia TELAM como una forma de generar una mirada nacional de los problemas nacionales. Esa fue la gran importancia y el origen de esta agencia, y es lo que este gobierno quiere destruir. Y es una de las razones por las cuales yo estoy aquí, en defensa de los medios públicos en la forma en que fueron concebidos. Bueno, Luis, te agradecemos muchísimo por estar acá y te pedimos simplemente unas breves palabras para los trabajadores que están pidiendo por su reincorporación. Bueno, yo creo que la única lucha que se pierde, como se ha dicho, es la lucha que se abandona. Yo creo que voy a acompañar a los compañeros en su reclamo por la reincorporación de todos los que han sido despedidos, y no va a ser una lucha larga, no va a ser una lucha fácil, va a ser una lucha larga, va a ser difícil, va a ser en un contexto del país en el cual
va a haber muchos despidos también en otras áreas de la administración pública y también en la actividad privada. Es una situación de conflicto que involucra a todos los sectores populares y que yo creo que va a terminar bien. Muchísimas gracias, Luis. Vamos a seguir en un ratito nada más con más adhesiones, más entrevistados y más Noti de los Trabajadores. Unidad de los trabajadores y al que no le gusta se jode, se jode. No a los despidos en Telam. Trabajadores de prensa, no somos ajenos a lo que le pasa al conjunto del movimiento obrero. En defensa de los medios públicos. Un único camino en la lucha y la unidad, compañeros. Basta de ajuste y vaciamiento. Estamos a la espera de ese famoso diálogo que promueve el gobierno. Todos somos Telam. Seguimos aquí en el Noti de los Trabajadores y vamos a darle ahora la bienvenida a Liliana Masure. Ella es productora audiovisual. Liliana, muchas gracias por venir. Gracias a ustedes por la lucha que están llevando adelante. Creo que es un momento dificilísimo, creo que es un momento en el que se está destruyendo toda nuestra comunicación y nuestra cultura. Este despido de los trabajadores de Telam responde a las políticas públicas que se está llevando adelante, donde se está achicando el Estado, y justamente en un sector que tenemos que tomar conciencia también de lo que significamos cada uno de nosotros a nivel internacional. Hoy el negocio de los medios y de la comunicación es el negocio más importante del mundo, en recaudación y en manejo de poder. Y creo que no es casual que se esté haciendo esto, que este gobierno esté haciendo esto en este momento. Como decía Luis Brustein, Telam fue fundada en un gobierno peronista y fue durante nuestro gobierno de Néstor y Cristina que esto creció, se desarrolló y se profundizó, comprendiendo lo que significa tener una agencia de noticias del Estado y lo que significa el trabajo de cada uno de los que pertenece y está aquí en estas agencias y todo lo que significa la libertad de expresión. O sea que esto es un plan siniestro para callarnos, para acabar con nuestra cultura, para acabar con nuestra capacidad de comunicación y nuestra libertad de expresión. Y eso es lo que yo sé que comprenden muy bien los trabajadores de Telam, porque es la práctica que han tenido en todos estos años, el aporte a la libertad de expresión, y creo que tenemos que dar una lucha contra esto y poder retomar nuestra voz, nuestra palabra y la voz de todos los millones de argentinos que se expresaban a través y que se expresan a través de todos nosotros, los trabajadores de la cultura y la comunicación. Muy bien, muchas gracias, Liliana Masure. Muchas gracias por estar, muchas gracias por acompañar. Gracias a ustedes, muchas gracias por la lucha que están llevando. Te pido un mensaje para todos los trabajadores despedidos, para todos los trabajadores en general, porque que no estemos despedidos ahora no quiere decir que no estemos despedidos dentro de poco. Acaba de ser eliminada Argentina del Mundial y el gobierno estaba esperando este Mundial para distraer a la gente, para sumirla en un letargo o en un divertimento y aprovechar para hacer lo que está haciendo. Ahora, ¿qué va a pasar? Decirle algo a los trabajadores, algo, porque están muchos angustiados, compungidos, como es lógico, y no tienen ni para poner el pan en la mesa. Sí, veo caras de muchos compañeros que conozco hace años y da una enorme tristeza, nos da una tremenda angustia, pero creo que tenemos que saber que somos muchos, que estamos peleando todos para el mismo lado y que estos puestos de trabajo se tienen que recuperar. Los argentinos tenemos que vivir dignamente, que vivir de nuestro trabajo. Fue la pelea que di durante mis 6 años de gestión en el Inca, la defensa de los derechos de los trabajadores y que se dio en todo nuestro gobierno, y creo que, bueno, estamos dispuestos a seguir luchando por esto. Acá a muchos
ya son muchos años que llevamos en esto, se nos va la vida y no tenemos problema en seguir haciéndolo. Así que acá estamos. Muchísimas gracias. Y bueno, nos seguís acompañando aquí. Nosotros vamos a un saludo de Alejandro Wall, lo hizo recién desde Rusia, una columna desde Rusia donde está jugándose el Mundial, este Mundial 2018. ¡Vida de los trabajadores! Y al que no le gusta, se jode, se jode. La selección argentina quedó eliminada aquí en el estadio de Kazán, frente a Francia. No pudo con la velocidad de los franceses, no pudo con Mbappé, la gran figura del partido, no pudo Messi. Hay mucho por decir de aquí en adelante. Es seguramente el fin de una generación, el final de una generación, la generación de las 3 finales. Y no hay que olvidar de eso. Fue la generación que hizo que la Argentina estuviera en el primer plano y a la que también le faltó completar, llevar ese título. Pero es esa generación, es Messi, y es una selección argentina que, a pesar de haber estado en desventaja, a pesar de lo que pasaba en los últimos minutos, dio pelea. Luchó hasta el final. Con ese gol en tiempo de descuento, luchó hasta el final. Bueno, esa misma lucha es la que tenemos que llevar adelante todos. Ahí, con ustedes, con los trabajadores de Telam, con los trabajadores de los medios públicos, con los trabajadores de prensa, una pelea para revertir los despidos en Telam. No a los despidos en Telam, desde Moscú. Un gran abrazo a todos los trabajadores. El compañero Alejandro Wall trabaja en Tiempo Argentino y en Radio Con Vos y nos estaba mandando esta adhesión desde Rusia. Y antes de seguir con la siguiente entrevista, vamos a leer algunas adhesiones más que van llegando. Cada vez son más, tenemos muchas para compartir. La adhesión de la agrupación Hijas e Hijos del Exilio a los trabajadores de Telam y Canal 7. También la Comisión Interna de Canal Encuentro, Paca Paca y Deport TV. La Coordinadora Antirrepresiva por los Derechos del Pueblo. La Correpi, la Defensoría del Pueblo. Barricada TV, los diputados y las diputadas nacionales Araceli Ferreira, Gabriela Cerruti, Mónica Macha, Pablo Yeldín, Alejandro Grandinetti, Agustín Rossi, Felipe Solá, Fernando Espinosa, Hugo Yasky, Martín Doñate, Nicolás del Caño, Natalia González, Romina del Pla. Y ahora le vamos a dar la bienvenida a Analía Rivas. Ella es trabajadora de Radio del Plata, que también está en una situación espantosa, con 42 despidos conocidos antes de ayer. La última lista, la del día de ayer, la que impidió el ingreso de 38 compañeros, se sumaron a un total de 12 compañeros que ya fueron despedidos. Sumamos un total de 50 compañeros que se quedaron sin trabajo. Radio del Plata, una de las más importantes, histórica radio, que hace solo algunos meses tenía espacios en el segundo lugar de audiencia, detrás de Radio Mitre, ha quedado ahora con 44% de la planta de trabajadores sin trabajo. Hay horarios desiertos, mesas vacías, columnistas que tenían especialidades de las que ya no se van a hablar y una situación muy particular porque los responsables de la radio tienen este antecedente. Radiodifusora del Plata está vinculada con Electroingeniería, es la misma empresa que tuvo a su cargo 360 TV, que también sufrió la separación de sus trabajos y la pérdida de los puestos laborales de la planta de esa emisora, que llegó a ser de 110 personas, y no hubo ni una indemnización. Hace más de 2 años que no recibimos el salario en tiempo y forma. En los últimos 2 meses nos pagan el 50% del salario en cuotas semanales. A los compañeros que han recibido los telegramas, algunos esgrimiendo causas completamente falsas,
les dejaron de pagar su cuota, que por ejemplo en algún caso no llegaba a los 1.000 pesos semanales. Esta es la situación en el día de hoy. Lamentablemente en el aire de la radio, que se haga visible lo que está ocurriendo, queda a merced de la voluntad de quienes tienen el micrófono, porque no se llegó a concretar un consenso dentro de la emisora, que tiene mayoritariamente gente de un valor humano increíble, pero que también ha sufrido dentro de la estructura con la voluntad muy clara de impedir que el consenso, que por ejemplo en el día de ayer votó que hubiera comunicado al aire, que hubiera asamblea. Tenemos 50 compañeros que han perdido su trabajo, que vienen con una situación salarial precaria, que no tienen obra social, y hasta el momento Radio del Plata, los compañeros de Radio del Plata, la intersindical, no ha convocado a una asamblea. No lo hizo en el contexto de los despidos. Y ha habido argumentaciones del estilo: logramos que los de adentro tengan su salario. Los empresarios que manejan Radiodifusora del Plata, Ferreira y Acosta, los que figuran como titulares son los hijos de los responsables y dueños de Electroingeniería, empresa que tiene negocios con el Estado actual y que han recibido contratos millonarios y están realizando obras de envergaduras gigantescas. Y esas mismas personas que están asociándose a nivel político con una ideología a favor de los derechos dentro de las empresas que manejan, no pagaron indemnizaciones a los compañeros de 360 TV, y hasta el momento desconocemos cuál va a ser el proceder con respecto a los compañeros de Radio del Plata. Analía, te decía, a todo esto, como en casi todos los casos, el Ministerio de Trabajo no hizo nada. Cuando empezaron a no pagarnos el salario completo, comenzó a haber, diría que en un promedio de cada 15 días, audiencias en el Ministerio de Trabajo. Las actas creo que ya las conocemos de memoria. En todas hay una cláusula de cuál es la ley que protege, cuál es la ley que no están cumpliendo, y está la cláusula de, en caso de incumplimiento de Radiodifusora del Plata, el Ministerio de Trabajo, bajo apercibimiento, bla, 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 bla. Nosotros no recibimos salario, ni nos están pagando aportes, ni tenemos obra social desde fines del 2015. Y hasta el momento el Ministerio no ha actuado. Bien, clarísimo el testimonio de Analía. Nos solidarizamos también con todos los trabajadores de Radio del Plata, los de adentro y los de afuera, pidiendo por la reincorporación inmediata de los despedidos. Y vamos a seguir enseguida con más adhesiones y más testimonios. Unidad de los trabajadores, y al que no le gusta, se jode, se jode.
Muy bien, seguimos entonces con este noti de los trabajadores de la televisión pública, aquí en la puerta, a las puertas de la Agencia Nacional de Noticias TELAM, Avenida Belgrano 347, protestando, siguiendo con esta batalla y queriendo que se reincorporen todos los trabajadores despedidos. Estamos con Eduardo Josami, que es exsecretario general del Sindicato de Prensa de Buenos Aires. Un honor tenerte acá, Eduardo, y danos tu parecer, tu reflexión sobre esta tremenda realidad que estamos viviendo. Bueno, tremenda realidad, efectivamente, ¿no? La del país y la del gremio de prensa, y en particular ahora la que sufren los compañeros de TELAM, en un acto donde bastaría con decir que se ha despedido a más de 350 trabajadores para que no fuera necesario decir más para condenar este hecho, pero además tiene que ver con muchas otras cosas, por ejemplo, con la destrucción de los medios públicos, con la complicidad del gobierno con los grandes monopolios privados de la comunicación. Es decir, esto es el principio del fin de la agencia TELAM como medio público, como de alguna manera está pasando lo mismo en la televisión pública y en Radio Nacional. Y además, como explicaba el otro día aquí mismo uno de los directores de la agencia, es también un modo de garantizar que el monopolio mediático no tenga competidores en el interior, porque la agencia TELAM cumple una función muy importante con la radio, con el periódico, suministrando información a muchos medios del interior que no podrían subsistir si tuvieran que buscar esa información contratando periodistas o personal propio. Entonces, bueno, es decir, este gobierno de los muy ricos, en esta política de mayor concentración de la riqueza, mayor desigualdad, menos trabajo, bueno, castiga hoy a los trabajadores de prensa, el gremio nuestro, que dicho sea de paso, tiene una historia donde estas cosas no ocurren por primera vez hoy, ¿no? Pero yo creo que esa historia también nos ha dado alguna experiencia acerca de cómo resistir, y me parece que es muy importante lo que están haciendo los compañeros de TELAM, esta resistencia que desde el primer día se ha planteado, esta permanencia en este lugar. Celebro que haya mucha gente que haya venido a sumarse, muchas organizaciones, pero creo que todavía es mucho más lo que hay que hacer, porque me parece que tenemos que plantearnos la necesidad de revertir absolutamente esto que ha pasado. Y además también mostrar que las maniobras de la patronal, las maniobras del gobierno que quiere dividir a la gente, los despedidos, los que no están despedidos, los que les dan la bienvenida como para un futuro incierto, que todavía no se sabe en qué va a ocurrir, que todo eso no nos divida y nos permite resistir todos juntos. Gracias. Estamos hablando con Eduardo Josami, exsecretario general del Sindicato de Prensa de Buenos Aires. Y estamos saliendo al aire, estamos en vivo con el noti de los trabajadores de la televisión pública por el Facebook Live de CIPREVA, del Sindicato de Prensa de Buenos Aires. Ana. Sí, Eduardo, te queríamos agradecer muchísimo haber estado aquí con nosotros y por estas palabras a los trabajadores de TELAM. Vamos a hacer algunos agradecimientos antes de compartir una nota, muy rapidito, a los compañeros que están en el buffet, a los que están cocinando, a los compañeros que están cuidando el edificio de Bolívar también, mientras veíamos el partido, a todos los que colaboraron con la instalación de la pantalla, con el sonido, con la recreación para los chicos y las chicas. Así que a ellos, todos ellos, muchas gracias, si no esto no sería posible. Y ahora vamos a compartir con ustedes una nota realizada al diputado Juan Bruje, que es el presidente de la Comisión de Comunicaciones, quien presentó un proyecto para pedir explicaciones al Gobierno Nacional por los despidos en TELAM. Unidad de los trabajadores, y al que no le gusta, se jode, se jode. Sorprende la actitud asumida por las autoridades de TELAM y por la secretaría de la cual dependen. Queremos saber si han sido criterios técnicos, si han sido criterios profesionales o han sido criterios políticos. No sabemos cuáles han sido los criterios para decir quién se queda y quién se va.
No sabemos concretamente por qué esta velocidad, por qué usar un fin de semana o situaciones especiales como es el partido de Argentina para tomar este tipo de decisiones. Genera una gran incertidumbre, por supuesto, de aquellos que han recibido un telegrama sin un preaviso, sin un diálogo previo, sin la posibilidad de consensuar algún otro tipo de salida. Y sobre todo nos preocupa también cuál es el rol que va a tener hoy TELAM en el concierto de los medios en la República Argentina. Estamos también preocupados porque hay que responder a un requerimiento internacional, hay agencias internacionales que se basan en TELAM para poder dar información veraz. Combatir la noticia falsa exige tener personal idóneo y bueno, TELAM tiene mucho personal idóneo que le tendrán que dar las herramientas y los equipamientos necesarios para llevar adelante esta misión, ¿no? ¿Por el resto de los medios públicos? Sí, por supuesto, lógico, obviamente. No nos olvidemos de que la Argentina está en una crisis económica. Los medios públicos tienen visibilidad pública, por lo tanto pueden ponerlo en manifiesto. Lo cierto es que lo que vale en toda función pública, en todo cargo público, en todo trabajo que tenga que depender de los fondos públicos, es la idoneidad. Entonces queremos saber si realmente esos trabajadores eran idóneos o no y por qué se los cesanteó en consecuencia. Seguimos en este noti de los trabajadores de la televisión pública. Ustedes saben que en la televisión pública nos quitaron los noticieros de los fines de semana, además de horas extras, nos bajaron el sueldo a menos de la mitad. Bueno, estamos en una situación también complicada, porque somos parte de los medios públicos, de esta movida que está haciendo el gobierno de Macri, de Hernán Lombardi, de vaciamiento de los medios públicos. Y estamos con Gabriela Alegre, legisladora, mandato cumplido. Y estamos con nuestro compañero de la televisión pública también, Fernando Alonso. Fernando. Hola Eduardo, ¿qué tal? Gracias a todos los que están mirando en cualquier parte del mundo este noticiero de los trabajadores de la televisión pública. Estamos reflejando de las puertas de TELAM lo que ocurre y lo que ha ocurrido. Primero vimos el partido, ahora estamos indudablemente compartiendo este abrazo tan grande a todos los trabajadores, a todos los que han sido cesanteados, porque en este momento todos somos trabajadores de la agencia TELAM, y esto vale la pena resaltarlo. Y por eso también hay que señalar, entre otras cosas, que la lucha no es solamente por el puesto de trabajo, sino es por la dignidad de ser trabajador público. Ese trabajador público tan denostado en esta oportunidad, tan llamado ñoqui, tan llamado partidario, tan acusado de ser ideológico. Vaya, si es difícil ser ideológico y cómo no serlo en esta etapa que vive la República Argentina. ¿Y cuál sería el problema? ¿Están institucionalizando acaso la persecución ideológica? Sería bueno preguntarlo, ¿no? Sería bueno preguntarlo. Pero bueno, aquí vamos a seguir transmitiendo, vamos a estar abrazando a los trabajadores de TELAM. Somos parte de ellos y somos integrantes de la televisión pública y de Radio Nacional. Y al lado mío, Gabriela Alegre, dame un pantallazo desde tu análisis político de lo que estamos viviendo. No, estamos viviendo lo que va consolidándose, esta batalla cultural que está dando este gobierno, que de alguna manera nos está pudiendo y a la que tenemos que resistirnos, digamos. Es un plan absolutamente orquestado, es un plan sistemático que viene desde el 10 de diciembre del 2017 de una manera brutal. En algún momento tuvimos una amenaza de despidos masivos en el Estado, que tuvieron lugar en algunos ministerios, después se frenaron, ellos saben lo que están haciendo. Ahora tuvieron en la TV pública amenazas, tuvimos en distintos medios, tuvimos en distintos lugares públicos, pero ahora vienen por TELAM y vienen por es una acción disciplinadora, ejemplificadora, para generar el terror que ellos saben muy bien diseminar. Están atacando a un grupo de 300 y pico de compañeros
que muchos de ellos son lo que garantizaban la comunicación y la difusión y la información de esa información alternativa que hoy nos está faltando tanto. Recién decía Eduardo Josami, están queriendo dejar la información solamente en los medios concentrados, en los medios monopólicos, y están queriendo acallar las voces de aquellos que podemos presentar una visión distinta de lo que está sucediendo en nuestro país. Me parece que vienen absolutamente por eso, no es casual. Más allá de que por supuesto que hay compañeros de distintas funciones, fotógrafos, periodistas, administrativos entre los despedidos, y también de distintos posicionamientos ideológicos, pero hay seguramente lo hacen pensándolo, lo hacen para que no podamos atacarlos desde ese lugar, pero nosotros entendemos perfectamente qué es lo que están haciendo. Entonces me parece que, como vos dijiste, todos somos trabajadores de Telam, esto tiene que difundirse y tenemos que ser miles y miles acá apostados en este lugar resistiéndonos. Me parece que ya está, pasó el Mundial. No pudimos con Francia, ahora tenemos que dedicarnos a lo que realmente está sucediendo sin distracciones. Me parece que es muy importante que, así como el Congreso reaccionó citando la Cámara de Diputados a Lombardi, veremos si va, si no va. Seguramente este hijo de puta no va a ir, y si fuera también va a saber mentir. Yo fui testigo en la legislatura de la ciudad de cientos de veces donde Lombardi fue a tomarnos el pelo, a decirnos cualquier cosa, porque encima es un impune que habla sin ninguna responsabilidad, y bueno, tendremos que seguir peleándola. Hay que pelear en la legislatura de la ciudad también, hay que pelear en el Poder Judicial y hay que estar acá. Me parece que nuestra batalla, esa batalla que ellos quieren dar acallando voces, nosotros tenemos que multiplicar nuestras voces en las calles, y esa es nuestra pelea. Por eso toda mi solidaridad, no es solidaridad, es que hoy somos ellos, somos los trabajadores despedidos de Telam y de todos los medios, somos todos los desempleados de nuestro país. Muchas gracias, Gabriela Alegre, legisladora, mandato cumplido. Muchas gracias por la solidaridad, el acompañamiento. Y sobre lo que vos decías, en las últimas horas también el director de Telam, Rodolfo Pausá, dice que los despidos se provocaron o se hicieron porque estaban muy ideologizados. Vamos, Rodolfo Pausá, nos conocemos hace tantos años, ¿vos decís que estaban muy ideologizados? ¿Vos que fuiste periodista de la dictadura genocida? Te lo digo así, de frente, sin ningún problema. Y negalo. Vamos ahora a... Sí, nos conocemos mucho. Lo conozco demasiado. Vamos ahora a un informe sobre la pauta oficial. Unidad de los trabajadores, y al que no le gusta, se jode. Esta Argentina... La Alianza Cambiemos llegó al gobierno prometiendo transparencia en el reparto de la pauta oficial. Sin embargo, suprimió los controles al cerrar el área de publicidad de Telam, como explica Mariano Suárez, delegado de esta agencia estatal de noticias. La agencia era el organismo de control de la pauta. Eso fue eliminado por la actual administración, un proceso de tercerización de la pauta hacia otros organismos del Estado en algunos casos y hacia empresas de agencias de publicidad privada en otros, generándonos un doble problema. Uno, primero la eliminación de la función publicitaria de la agencia, dejando sin tareas a cerca de 200 compañeras y compañeros, pero por otro, eliminando un control importantísimo sobre la transparencia de los fondos públicos, porque ahora el mismo organismo que pauta la publicidad es el mismo que la controla. Antes eran dos organismos diferentes, por lo tanto hay un debilitamiento sobre el control de los fondos y sobre la transparencia de la distribución de la pauta publicitaria oficial. A partir de la resolución 247, a mediados de 2016, el Gobierno Nacional estableció 4 criterios para distribuir la pauta: la audiencia, el federalismo, la pluralidad de voces y la pertinencia del mensaje a transmitir con el medio. El gobierno de Macri ni siquiera respeta el criterio del rating. O sea, si lo respetara, discutiríamos con un gobierno, digamos, de orientación muy mercantilista, con el que uno está en desacuerdo. Pero el gobierno de Macri, cuando los opositores a Macri
ganan en rating, les quita también publicidad oficial. O sea que también es mentiroso en relación a su pretendido mercantilismo. La prueba de esta discrecionalidad es pública. En el segundo semestre del año pasado, un medio crítico como Radio 10 recibió menos pauta que Radio Continental, aunque tiene el triple de audiencia. Lo mismo ocurre con FM 100, que tuvo 4 veces más pauta que Radio Pop, de un grupo empresario opositor. Si se observan cuáles son los criterios que establece la resolución 247 de la Jefatura de Gabinete de la Nación, tiende a promover la pluralidad, la federalización, teóricamente también la promoción del sector no lucrativo de la comunicación, que prácticamente no recibe nada. Y como contrapartida a eso, sí hay productoras o periodistas muy puntuales que reciben montos de pauta que no encuentran en la normativa ningún tipo de fundamento jurídico. Becerra sostiene que periodistas como Alfredo Leuco o Luis Majul también reciben publicidad oficial en sus sitios web, sin ningún tipo de criterio objetivo. Es lógico preguntarse, es una pregunta ingenua, ya lo sé, ¿por qué está recibiendo este conductor netamente oficialista ese fangote de aporte de recursos públicos por una web que no visita casi nadie? Y la respuesta es obvia. Ellos tienen un lugar muy destacado en medios, por ejemplo, del Grupo América, de Vila y Manzano. Entonces, digamos, es como el proverbio latino quid pro quo, o sea, esto por aquello. O sea, te pagan un sitio web que nadie visita a cambio de que tu posición en el mainstream mediático no sea crítica o sea muy favorable, como es el caso de algunos de los mencionados, al gobierno nacional, ¿no? En la televisión se repiten las mismas desproporciones registradas en las radios. Señales como A24 o TN reciben mucha más pauta que medios opositores como C5N, si nos atenemos al rating. Lo mismo ocurre entre Canal 9 y la televisión pública, que debería recibir 10 millones de pesos más. Los grupos de medios más favorecidos fueron Clarín, primero y principal, digamos. Clarín venía siendo discriminado, digamos, en el gobierno anterior, en los últimos años del gobierno anterior, en la distribución de la publicidad oficial, y con Macri recuperó con creces, digamos, su primacía en la distribución de publicidad oficial. Es el grupo lejos más beneficiado por la misma. Otro grupo que fue escalando, digamos, posiciones es el grupo Telefe, que pertenece a Viacom. Después hay grupos que tienen su incidencia y participan como una posición de ventaja en esa distribución, como es La Nación, digamos, como es Albavisión de Canal 9 y de Ángel alias El Fantasma González. Y también después, digamos, después de los grandes grupos de medios, hay discriminados, por ejemplo, en la distribución de la pauta oficial, por ejemplo, del Grupo Octubre, la AM 750, que es una AM muy escuchada, es una de las más escuchadas en la zona metropolitana de Buenos Aires, está muy discriminada si adoptamos como criterio el rating, que parece ser uno de los criterios primeros que el gobierno dice que toma como referencia. La Corte Suprema de la Nación ya falló varias veces ante el reclamo de Editorial Perfil, La Cornisa Producciones y Artear en gobiernos anteriores. Según Mariano Suárez, estos fallos no suplen la necesidad de políticas públicas para fomentar la pluralidad de voces. Lo que la Corte ha determinado que si bien el gobierno tiene en principio la discrecionalidad de determinar si pauta o no sobre un medio de comunicación, cuando decide hacerlo, debe hacerlo sin conductas discriminatorias sobre actores equivalentes, entre otros aspectos, en materia de audiencia. Becerra, por su parte, destaca la jurisprudencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Los estándares del sistema interamericano no dicen que el rating tenga que ser el único criterio. Es más, dicen que el rating no es el único criterio. Dicen que es un criterio, y ciertamente yo creo que lo es, porque es publicidad oficial, obviamente tenés que tener como referencia a quién te dirigís, todo esto. Pero está desde la segmentación de públicos, el tema de la necesaria incentivación de la pluralidad. Otro criterio que en el marco de esos estándares americanos, digamos, de derechos humanos, podríamos considerar sería la producción de contenidos locales. ¿Qué hicimos?
Más allá de la discrecionalidad en la distribución de la pauta, no es un detalle menor qué tipo de publicidad estatal se emite. El contenido de la publicidad oficial sigue siendo muy propagandístico. O sea, en el año 2017, la campaña lejos en la que el gobierno destinó mayor cantidad de recursos es la de haciendo lo que hay que hacer. O sea, no la de vacunación, que uno podría decir, bueno, es un objetivo legítimo, ¿no? A diferencia de muchos colegas, yo creo que está bien que exista la publicidad oficial si es para campañas de bien público y si efectivamente no se discrimina por razones de simpatía o política y no se usa como sistema de premios y castigos como se sigue usando. Aquí estamos, pasadita a las 2 de la tarde, en este noticiero de los trabajadores de la televisión pública. Seguimos en vivo para todo el país, para todo el mundo, diciendo que estuvimos desde temprano con los trabajadores de Telam, siguiendo adelante las alternativas de este, bueno, desgraciado último partido de la Argentina en el Mundial, pero no importa. Ahora el Mundial es nuestro, el que tenemos que seguir luchando desde acá, día a día, hasta lograr la reincorporación de cada uno de los trabajadores despedidos de Telam. Por eso seguimos consultando, seguimos teniendo invitados, seguimos teniendo invitadas. ¿Cómo es tu nombre? Miranda Jiménez. ¿Miranda? Jiménez. ¿Vos sos hija de quién? Paloma. ¿Y Paloma dónde trabaja? En Canal 7. ¿En Canal 7? ¿Dónde en Canal 7? Cerca de acá. Sí, cerca de acá, claro. Bueno, ¿vieron que los chicos son lógicos? Los chicos responden a la pregunta literalmente. A ver, ¿Paloma trabaja en el noticiero? Sí. O sea, es compañera mía. Sí. ¿Sí? ¿Y vos querías decir algo? Sí. ¿Qué? Me gusta toda la Argentina y que mañana vamos a ganar. Y que mañana vamos a ganar. ¿Y a los trabajadores vos les querías decir algo? ¿Aguante? Aguante los trabajadores de Telam. ¡Aguante los trabajadores de Telam! Muy bien. Muy bien, Miranda. ¿Te vas con mamá así puedo hacer una nota? Gracias, Miranda. Bueno, aquí seguimos. Y al lado mío se encuentra una trabajadora que, bueno, que fue noticia porque en el último conflicto que tuvieron los trabajadores de los metros delegados ella fue golpeada, ¿no? Aquí estamos con Mónica Beruti. Hola, Mónica, gracias. Gracias por estar, gracias por solidarizarte, gracias por acercarte y por tener esta postura tan de lucha desde tu lugar de trabajo, con la lucha de los metros delegados, pero también con la nuestra, ¿no? Gracias. Bueno, buenos días a todos los compañeros. Desde ya le traigo la solidaridad de todos los trabajadores del subte y del premetro. Y este es un momento difícil. La verdad que una niña se exprese de esa manera, la verdad que me emociona mucho, porque estamos todos pensando en nuestros hijos, todos los trabajadores, en este encuadre político que no hace más que acallarnos o pretender acallarnos. Esto es una pretensión muy ambiciosa que tiene este gobierno, cosa que le va a ser bastante difícil porque los trabajadores organizados aprendimos a estar juntos, aprendimos a que solamente estando juntos nos podemos defender. Y por más que te cierren, por más que te echen, vamos a seguir conversando, vamos a seguir visibilizando nuestros reclamos, que son reclamos legítimos, porque el trabajo es parte de nuestra vida. Ustedes son profesionales de los medios, estamos no solamente nosotros como profesionales o de oficio del transporte, acá podemos hablar del Hospital Posada, podemos hablar en esta semana, que fue una semana desgraciada para los trabajadores, no el Favoloro, o sea, si es... El Hospital del Cruce. El Hospital del Cruce, que estuve yo justamente ahí, que conozco mucha de la gente de la zona del sur. Yo tengo un compañero Teco, motociclista, que también trabaja acá. Realmente esta fue una semana fuerte para mí,
Creo que me fue más fuerte esta semana que la piña que me propagaron estos tipos. Pero acá estamos y acá vamos a seguir porque esta es nuestra manera de decirle a la sociedad esto que nos pasa a nosotros, porque si a vos te pasa, me pasa a mí también, porque yo soy una trabajadora, todos somos trabajadoras, a lo que nos dediquemos, todos estamos trabajando. Entonces, tu dolor me duele a mí, el dolor de los trabajadores del Posada me duele a mí, los trabajadores del INTI me duele a mí, y así podríamos hacer una suma interminable de trabajadores que hoy tenemos este dolor de perder nuestro trabajo, que es nuestra vida. Todos tenemos un sentido de pertenencia a nuestro trabajo. O sea, ¿cuánto tiempo hace que trabajás en el subterráneo de Buenos Aires? En la línea H hace 10 años que estoy. ¿Y cómo está el conflicto hoy? Porque lo último que tenemos era una manda judicial que obligaba al gobierno de la ciudad a incluirnos, quiera o no, a incluirlos, quiera o no, por Canal 7.